todo tiempo y en todo momento, bendito Dios. Te pido por cada una de las familias aquí representadas, que Señor nos hables a todos en este día, que este día podamos, Señor, refugiarnos en tu palabra, que este día podamos ser instruidos a través de ella y por consiguiente, Señor, que podamos ser direccionados en nuestra vida conforme a tu voluntad, no a la voluntad de los hombres, no a lo que dice el mundo que nosotros somos, sino creyendo fielmente que tenemos un propósito, un llamado en esta vida, y que ese llamado, papá, se relaciona íntimamente contigo, Señor, que nuestro propósito en esta vida está determinado por ti y por lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Señor, a ti te honramos, a ti te bendecimos, a ti te exaltamos y te damos gracias en este día. Amén. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Voltee con el que está a un lado de usted, que no haya venido con usted, y salúdelo. Dígale: Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí. O el que está atrás también, salúdelo. Al que está atrás, dígale: Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Muy bien. Vamos a iniciar. Quiero hacer una pregunta rápidamente. ¿Quiénes de ustedes tienen una palabra de Dios pendiente de cumplirse? Muy bien, muy bien. Ay, qué bonitos. Como 10 nada más de los 30. ¿Los demás no tienen una palabra de Dios pendiente de cumplirse? ¿No? Nada más los 10 que levantaron su mano. A ver, voy a preguntar de nuevo. ¿Quiénes de ustedes tienen una palabra de parte de Dios que está pendiente que se cumpla en sus vidas? Ah, ya se animaron más. Muy bien. Bueno, hoy lo que yo quiero hablar, vamos a leer bastante el día de hoy. Y lo que yo quiero hablar es acerca de cuando lo que hemos recibido de parte de Dios en promesas, en palabras, en profecías, no se cumple. Hay cosas en nuestra vida que si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, hermanos, no se van a cumplir. Van a morir en el intento las cosas. ¿Por qué? Porque también hay de nuestro lado el sentido de la búsqueda, del entendimiento, de hacer lo que Dios nos dice para que su palabra que Él nos ha dicho, que Él nos ha prometido, se pueda cumplir en nuestras vidas. Porque si nosotros no queremos que eso se cumpla, ¿acaso Dios nos obligará a que lo hagamos para que se cumpla? Para nada, porque Dios no obliga a nadie. Todo lo que hacemos, lo hacemos voluntariamente, por deseo propio. El buscar a Dios, el tener una comunicación con Él, todo es voluntario, nada es impuesto. Porque si fuera impuesto, entonces Dios diría: a ver, todo México me tiene que adorar, y todos lo haríamos. Pero Dios no ha impuesto eso en nosotros. Él lo que quiere es que nosotros lo hagamos por nuestra propia voluntad, por nuestro propio deseo. Entonces, para que se cumplan ciertas cosas que Dios te ha prometido, tú tienes que entender que tú tienes que también sujetarte a la voluntad de Dios. Y si tú no te sujetas a esa voluntad, difícilmente esas cosas van a ocurrir. Y hay cosas que no se van a dar, aunque Dios te haya dicho, no se van a dar, no por causa de Dios, sino por causa de que nosotros no nos estamos alineando a la voluntad de Dios. Y lo que yo quiero que leamos este día es un claro ejemplo de lo que yo te estoy explicando hoy. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 9. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 9. Muy bien. No sé si usted sepa, pero en la Biblia, el pueblo de Israel, hubo un momento en el que el pueblo se dividió en dos. Diga conmigo: se dividió en dos. El pueblo que antes era uno,
que estaba formado por 12 tribus, se divide a causa de Salomón, porque Dios le dijo a Salomón que no pecara en casarse con mujeres extranjeras, porque si él lo hacía, esas mujeres iban a hacer que Salomón adorara a otros dioses. Y Salomón, como muchos de nosotros, dijo igualito: no te preocupes, yo puedo controlarlo, tú tranquilo, Dios, yo sé cómo hacer esto, nadie me va a quitar del camino, nadie me va a hacer que yo adore otros dioses, nadie me va a distraer de mi propósito, nadie va a interferir con mi vida. Así como usted y yo muchas veces hemos dicho, igual lo hizo Salomón. Pero ¿qué cree? Se desvió y adoró otros dioses que no eran nuestro Dios. Y tú puedes decir, el sabio Salomón hizo lo que no pues tan sabio, pero se desvió por no hacerle caso a Dios. Diga conmigo: por no hacerle caso a Dios. Muy bien. Entonces Dios le dice: a causa tuya voy a dividir al pueblo de Israel en dos. Y entonces, cuando muere Salomón, el pueblo de Israel se divide en dos. Mire lo que dice Primera de Reyes 11:9. Dice: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido, diga conmigo, se le había aparecido 2 veces. Hay algunos de ustedes que Dios se les aparece y ni aún así entienden, ni aún así les es suficiente. Voltea con el que está a un lado tuyo y dile: ay, Tomás. ¿Sabes quién era Tomás? Uno de los 12 apóstoles que vivió cómo Dios hizo milagros, cómo Dios resucitó muertos, cómo Dios levantó paralíticos, cómo Jesús le dio vista a los ciegos. Y cuando le dicen a Tomás: oye, Tomás, es que se nos apareció el maestro, el Señor dice: yo no creo hasta que yo no meta mi mano en su costado y mi dedo en su llaga, yo no voy a creer. Aunque estaba viviendo la maravilla de Jesucristo en la tierra, él dijo: yo no creo. Y así también Salomón, Dios se le aparece 2 veces y aún así él dice: no, Dios, tranquilo, no va a pasar nada. Vea, Primera de Reyes 11:10. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido eso en ti y no has guardado mi pacto, mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor de David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor de David mi siervo y por amor de Jerusalén, la cual yo he elegido. Y entonces llega el momento, Salomón cuelga los tenis y ¿saben qué va a ocurrir? El reino se parte en 2. Por eso en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas, usted ve que dice: y el rey tal reinó sobre Israel tanto tiempo, y el rey tal reinó sobre Judá tanto tiempo, porque eran a la par. Había un rey en Judá y había un rey en Israel. Por eso el libro de los Reyes habla del reinado de 2 personas al mismo tiempo, uno sobre Judá y otros sobre Israel. Bueno, cuando muere Salomón, se levanta uno de sus hijos que se llama Roboam. Diga conmigo: Roboam. Muy bien. Y Roboam empieza a reinar sobre Judá. Y luego se levanta un conocido de Salomón que era su criado y que se llama Jeroboam, y él empieza a reinar sobre Israel. A ver, voy a necesitar un Roboam y un Jeroboam. A ver, vente, Coque, tú vas a ser Roboam. Véngase, hermano, usted va a ser Jeroboam.
Muy bien, aquí para que los vean, aquí para que queden en la cámara, en la toma. Muy bien, ahí está. Ah, eso. Sale. Roboam empieza a reinar sobre Judá. Este es el descendiente de Salomón. El de azul es el hijo de Salomón. Y el otro es el que empieza a gobernar sobre todo Israel. Este sobre una tribu y este sobre 11 tribus. ¿Sale? El hijo nada más le tocó una tribu. Y entonces dice la escritura que el hijo dice, bueno, pues ya me quitaron lo que me tenían que quitar, ni modos. Pero este pelao, Jeroboam, empieza a maquilar en su mente y dice, no vaya a ser que cuando todo el pueblo vaya a dar sacrificio a Jerusalén, todo se vuelva, su corazón se vuelva otra vez al hijo de Salomón, y entonces a mí me se ha quitado todo y a él le se ha restaurado y a mí me maten, porque todo el pueblo se puede voltear. Entonces este hombre que piensa, diga conmigo, piensa que todo se le va a quitar, empieza a maquilar cosas en su cabeza, y ese es un gran problema en todos nosotros, el suponer cosas. Diga conmigo, la suposición mata. Más fuerte, la suposición mata. Jeroboam empieza a actuar no porque tenga algo verídico, sino porque él piensa que va a ser así. Él supone que las cosas se van a dar así. Dios ya le había dicho a Jeroboam, tú vas a gobernar sobre las tribus de Israel. O sea, Dios ya le había dicho. ¿Por qué empieza el sentido de la duda en su corazón? Y muchas veces en nosotros es lo mismo. Dios ya te dice algo, pero empieza la duda en tu corazón, empieza el miedo de perder cosas. ¿Sabes por qué? Porque supones que ciertas cosas van a ser como tú crees. La suposición mata, hermano. Que tú supongas que algo va a ocurrir, mata. Que tú empieces a imaginarte cosas en tu cabeza, te va a dañar, pero es porque tú lo estás generando. Porque si Dios ya dijo algo sobre tu vida, ¿por qué en lugar de aferrarte a lo que tú piensas y lo que tú crees, no te aferras a lo que Dios ya ha dicho que va a ser sobre de ti? Y ahí es donde muchos de nosotros caemos, y eso nos empieza a consumir cuando empezamos a suponer cosas de nuestra propia mente, de nuestra propia imaginación, de nuestro propio celo, de nuestra propia persona, humanidad, como tú le quieras decir. Empiezas a suponer y eso mata. Diga conmigo, eso mata. Entonces, ¿qué hace Jeroboam? Empieza, ahí quédense, muchachos. Ahorita ahí quédense, Roboam y Jeroboam. Dice, vamos a la Biblia. Primera de Reyes 11:26. Dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serua, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías, el profeta, la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Corrección, yo dije 11 hace un momento, son 10 tribus. Le dio Judá y Benjamín
a Roboam. Dice 31, y dijo Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor de mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. ¿Cuál era el problema por el cual Dios iba a destruir el reino? Partirlo en dos. Porque ellos estaban adorando otros dioses. Diga conmigo: otros dioses. Ahora yo le voy a preguntar: ¿cuáles pueden ser otros dioses el día de hoy para nosotros los creyentes? Tu trabajo, tu dinero, tu tiempo, ¿qué más? Tus hijos, tu coche. Y te voy a decir uno que hasta te duermes con él: tu teléfono. Ay, hasta puede ser tu Dios y hasta te duermes con él. Hasta le compraste su almohadita chiquita y lo acuestas al lado. Ay, mi chiquito. Y cuando te despiertas, ¿sabes a quién? Antes de ver a tu esposo, ¿sabes a quién ves primero? Al amor de tu vida. Chulada. También puede ser tu Dios. Antes de darle el buenos días a tu esposo, volteas a ver tu teléfono. Ay, chiquito, ay, hermoso. Esos pueden ser tus dioses. Pueden ser lo que te esté gobernando. ¿Y sabes qué le irritó a Dios del pueblo? Digo, ustedes ya están perdidos, tienen otros dioses. Antes que yo, ustedes adoran a otros. Y yo le pregunto: ¿usted se levanta? ¿Va a ir al baño? ¿Y qué hace? Espérenme. Y empiezas a ver el Facebook, Instagram, Twitter y todo lo que tengas. Se convierte en tu Dios porque le estás dando más a Él que a Dios. Es más, ya ni a tu esposo lo saludaste, te fuiste. Y ese es un problema para Dios. Diga conmigo: ese es un problema para Dios. Muy bien, ahora continúa diciendo: bueno, ya sabemos que el problema era que estos estaban adorando a otros dioses y Dios le irritó eso. Entonces en el 34 dice: pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y a quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara para todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. ¿Sabes por qué tuvo que quedar una tribu, la tribu de Judá? La Biblia dice que Jesús, ¿de dónde desciende? Es Apocalipsis 5, dice que Él es el león de la tribu de Judá. Por eso y descendencia de David. Por eso a Jesús le dicen hijo de David, porque su descendiente muy lejano era David. Y la Biblia dice que Jesucristo, el ungido, el Salvador, tenía que provenir de la tribu de Judá, de los hijos de Judá. Por eso dice Dios aquí: tengo que dejar la tribu para que sea lámpara perpetua por siempre, porque de aquí tenía que venir el Salvador, de la tribu de Judá. Entonces vea, vamos a seguir leyendo. Dice 35: pero quitaré el reino de tu hijo y lo daré a ti 10 tribus. 36: y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti
Jeroboam, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Ahora viene la promesa que le da Dios a Jeroboam. Vea esto. ¿Cuál es la promesa? Primera de Reyes 11:38. Ahí viene, dice: si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré, diga conmigo, casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Este pelado tenía que hacer algo, sí, guardar los estatutos, los mandamientos, y entonces Dios lo iba a afirmar. Le dio una palabra, diga conmigo, sí, le dio una palabra. Era una promesa que su reinado iba a ser duradero, iba a ser fuerte. Ahora vamos, Primera de Reyes 12:25, vamos todos allá. Dice, sigue hablando de Jeroboam, diga conmigo, Jeroboam. Muy bien, dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. O sea, ¿qué piensa él? Ahora se va a regresar el reino a la casa de David, al hijo de David. Vea eso. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey, hizo este pelao, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Qué le estaba presentando? 2 becerros de oro. Este pelado dijo: ¿para qué van a ir a Jerusalén igual? Y se le devuelven este pelado. Mejor ya no los voy a mandar a Jerusalén. Voy a hacer 2 becerros para decirle a mis 10 tribus que vayan a adorar de este lado y no de ese lado. No sea que si van de este lado se le vayan a regresar a él. Mejor le hago 2 becerritos de oro y que vayan y adoren de aquel lado. ¿Está conmigo? ¿Sí me va siguiendo en este versículo? Bueno, dice 28, y 29, y puso un becerro en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa, diga conmigo, esto fue causa de pecado. Más fuerte, esto fue causa de pecado. Muy bien. Porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, en el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar el incienso. Diga conmigo, este hizo todo lo que no debía hacer. ¿Qué le dijo Dios? Te voy a poner sobre mi pueblo como rey, pero tú ocúpate en guardar mis mandamientos, en hacer lo correcto, en andar firmemente, en no desviarte, y yo voy a
fortalecer tu casa, yo voy a fortalecer tu descendencia, yo voy a hacer que perdure tu nombre para siempre. Esa era la promesa. Pero ¿qué hizo este pelado? Vea esto, movido, escucha, movido por lo que él creía, decidió hacer los becerros y desviarse. Movido por lo que él suponía que iba a pasar si el pueblo iba a aquel lado. Yo te quiero decir algo en esta mañana. Muchas veces lo que tú supones, por el hecho de suponerlo, sin que sea una verdad, empieza a destrozar tu vida. Empiezas a tomar decisiones que no son buenas y que no son inteligentes, porque estás suponiendo, porque tú crees que las cosas son de una forma, porque tú crees que son de una manera, y eso empieza a generar que tú actúes incorrectamente, y que a través de esas decisiones incorrectas tu vida se empiece a desmoronar por la suposición, porque supones, porque tú crees que las cosas son así. La suposición te va a matar. La suposición empieza a generar que tomes decisiones que no son adecuadas para tu vida. ¿Por qué? Porque se empieza a llenar tu mente de cosas que ni existen. La suposición es inventarte cosas en la cabeza que tú no sabes si son ciertas o falsas, pero tú las tienes aquí como verdaderas, y eso te empieza a matar. Eso empieza a que tomes malas decisiones. Eso empieza a que tu vida se desmorone, porque estás basando tu vida no en una verdad, sino estás basando tu vida en un pensamiento que tú no sabes si es verdadero, y que seguramente no es verdadero porque tú te lo estás imaginando solamente. Lo peor que nos puede pasar en la vida es que tú te empieces a frustrar, a angustiar, a desesperar por algo que tú te estás inventando en tu cabeza. ¿Estás conmigo? La suposición es un invento en tu cabeza que tú crees que es verdad, y empiezas a decidir en base a ello, empiezas a pensar en base a ello, empiezas a tomar acciones en base a ello. Hay una historia, gracias. Ya si quieren, Roboam y Jeroboam, muchas gracias. Siéntense. Son reyes. Entonces, usted a lo mejor no sabe esta historia. Dice, es un cuento popular, así se le llama, cuento popular. Y dice que en una ocasión una familia tiene un perrito muy fiel. Diga conmigo, muy fiel. Y ellos sabían que era muy fiel a la familia. Ahí estaba dentro de la casa, jugaba con los niños, no los mordía, estaba muy bien. Y entonces un día a los papás se les ocurre dejar al bebé en la cuna, y dicen, ahí está el perrito para cuidarlo. Y ellos se van al supermercado. Cuando regresan, empiezan a ver por la sala que hay sangre, y de repente ven al perro que está por ahí al lado de la sala con sangre en el hocico. Y entonces entra el papá furioso, agarra su arma, le apunta al perro, ¡pum!, le dispara y lo mata. Cuando entra el papá al cuarto, ve que hay una serpiente despedazada que estaba cerca de la cuna, y que por ende entendemos que el perro lo que había hecho había defendido al bebé y matado a la serpiente, y el perro, pues al ser picado por la serpiente, por eso estaba tirado al lado del sofá. Entonces, ¿qué pasa? La suposición, aunque ellos sabían que el perro era fiel, el suponer cosas los llevó a matarlo. Por suponer. Ese es un gran problema dentro de nosotros en todo.
que tú pienses, hagas una historia en tu cabeza de cosas que no son reales, y eso te va a mover a que tú tengas acciones que te van a destruir. Eso va a ser, escucha, la suposición hace que tú escuches voces que tú no debes de escuchar. ¿Por qué? Porque son voces que alientan tu mal pensamiento. ¿Qué hizo Jeroboam? Dice que él pensó que el pueblo se le iba a ir, y mejor hizo un consejo y le dijeron: aconséjeme qué hago para que el pueblo no se me vaya. Y aquí está el otro problema: estás pidiendo una solución para algo que no existe. ¿Qué crees que va a generar esa acción? Si es algo que no existe, claro que te va a golpear. Él estaba pidiendo consejo para una situación que no existía, que él se inventó en su cabeza, que él se imaginó. Él dijo: el pueblo se me va a ir, ¿qué hago? Y entonces le pide consejo a un grupo de personas. Le dice: ¿qué hago porque el pueblo se me vaya a ir? Y te voy a decir algo: un consejo sobre algo imaginario te va a destruir. ¿Cómo te puede ayudar un consejo sobre algo que no existe? Esa situación no existía. Aparte de todo, Dios ya le había dicho a Jeroboam: tú vas a gobernar sobre las 10 tribus y punto. Al otro le voy a dar una. Yo ya tenía la confirmación, pero no le fue suficiente que Dios le dijera qué es lo que iba a hacer con él. Y este es el otro problema: a veces a nosotros no nos es suficiente con confiar en Dios, y de repente ves a los hermanos: no, hoy es Sagitario, ascendencia en Tauro, hoy dice que me va a ir mal, y todo el día andas: me va a ir mal, dice que se me va a perder la cartera, y todo el día estás: mi cartera no se me vaya a perder. No te es suficiente con lo que Dios ha dicho. No te es basto con saber que Dios tiene el control. Tienes que consultar a alguien más. Y ese es un problema. Ese es un problema. De repente alguien una vez: pastor, présteme, le leo la mano. Ahora tú estás loco, ¿qué te pasa? No, pastor, es que fui a echarme las cartas. Yo un día me acuerdo que acompañamos una familia a un sepelio. Bueno, es entierro. Cuando ya los entierran, no sé cómo se dice: entierro, sepelio. Y bueno, ya terminamos, hicimos lo que teníamos que. Vamos ya cada quien a su vehículo para regresarse. Y de repente veo que un hermano que no era de esta iglesia, sino y me lo hubiera ejecutado, agarra una rama y le empieza a desfilar a sus hijos. Pásale, mijo. El siguiente. Y por último, el pilón. Vámonos. Y voltea y le dice a otro: es para que no se nos pegue el aire. Y yo le digo: ¿y quién le dijo a usted que se le pega el aire? ¿Dónde viene eso en la Biblia? Si se te pega algo ahí, ¿qué hay? Es un espíritu. Pero tú crees que vas a espantar un espíritu con una rameada. Estás tocadiscos, hermano. No. Más bien, si cuando tú vas a un lugar así y tú te sientes mal, tiene que alguien orar por ti para que ese espíritu se te despegue. Pero tú nada más le hiciste cosquillas en la axila al espíritu, así. Tú no le hiciste nada. ¿Estás entendiendo lo que te digo? A veces a la gente no le es suficiente con Dios. A veces a la gente Dios le dice: yo voy a hacer esto contigo, no temas, solo tú esfuérzate en permanecer, en estar, en cumplir, y lo demás yo lo voy a hacer. Y a Jeroboam se le dijo eso. Dios le dijo: tú cumple mis mandamientos, tú esfuérzate en permanecer en mi presencia, en llevar mis estatutos, y yo voy a firmar tu reino para siempre. Yo voy a sostenerte. Pero no le bastó a Jeroboam. ¿Qué dijo? No, se me va a ir el pueblo. Aunque Dios ya dijo
se me va a ir el pueblo. Yo tengo que levantar unos becerros para que adoren aquí y para que no se vayan con Roboam. A veces no es suficiente, y déjame decirte, tiene que ser Dios más que suficiente para ti, porque si tú no encuentras plenitud en Dios, tú no la vas a encontrar en ningún lugar. Dios es el único que puede llevarte a la plenitud a tu vida, a llenar los huecos, a satisfacer tu alma, a satisfacer tu espíritu, a satisfacer todo lo que tú eres, porque Dios es un Dios perfecto, completo, que llena todas las cosas. Ese es el Dios que has elegido y el que te ha elegido a ti. Dale un aplauso al Señor. Dice la Biblia: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. O sea, un Dios que tiene el control de todo. Que te sea suficiente lo que Dios ya te dijo. Si Dios te dijo no te apures, tú solamente está firme. Yo voy a obrar sobre tu esposo, sobre tus hijos. Yo voy a obrar sobre tu casa. Yo voy a obrar sobre tu salud, sobre tu economía, sobre todo. Tú lo único que tienes que hacer es permanecer. Deja de querer ayudarle a Dios. Deja de querer jugar a ser Dios. Tú no puedes ayudarle a la voluntad de Dios. Tú solamente diga conmigo: yo tengo que obedecer. Y entonces Roboam empezó con su mente a imaginar cosas. Pidió un consejo de algo que no existía. Y entonces, ¿sabe qué les dicen los sabios, los consejeros? Hazte 2 becerros de oro y que no vayan a adorar allá, que vayan para acá. Vea, el hecho de que él hubiera maquilado eso en su cabeza, algo imaginario, una suposición, le trajo como consecuencia un acto que no le iba a ayudar para nada. Al contrario, lo iba a destruir. Algunos de ustedes de repente en otro tiempo decían: no, compadre, es que ese compadre me está viendo feo. ¿Qué hacemos, compadre? Y luego le preguntas al compadre: espérese, compadre, ahorita vamos y lo paramos en seco. Bien tocadiscos. Como dicen por ahí, se juntó la pena y el dolor. Los dos están mal y ahí vas a pedir el consejo a tu compadre, que es más iracundo que tú. Y se arma la campal y se arma el desastre. Y luego cuando te acercas: oye, ¿y por qué me estás viendo? No, es que yo no te estoy viendo porque yo no veo. O sea, yo nada más estoy apuntando para allá. Y tú ya ibas a hacer un montón de desastre. Pero ¿sabes por qué? Número 1, porque suponiste que eso era así. Y número 2, porque escuchaste el consejo que no era prudente de alguien. Dile al que está a un lado tuyo: júntate con gente prudente. ¿Estás conmigo? No, que le vas a preguntar a tu compadre que es más broncudo que tú. Y de repente, pobre persona que no ve, pues nada más está así viendo para enfrente, pues no tiene la culpa. Pero ahí vas tú a echar bronca por suponer cosas. Y yo estoy seguro que más de uno aquí alguna vez la ha hecho de tos porque a alguien se le quede viendo. Porque, ¿qué me ves? Y tu esposa: cálmate, que se me está quedando viendo ¿qué? ¿Soy o me parezco? ¿Te gusto o qué? Porque supones cosas y el suponer te va a llevar a tomar malas decisiones. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál fue el asunto de Jeroboam con su consejo? Que el consejo le dio su opinión basado en algo que no existía. Y dicen: pues hazlo así. Pues era algo que él se estaba imaginando en su cabeza. Él decía: no, si se van a adorar para allá, se va a ir todo el pueblo con Roboam. Mejor hay que tenerlos de este lado. Y pregunta y dice: sí, tú hazte 2 becerros y órale, ponlos a adorar ahí. Y aquí viene el siguiente punto que yo quiero tocar en este día respecto al pecado de Jeroboam. ¿Sabes cuál fue su falta mayor? No solamente que él adorara a otros dioses, sino que puso al pueblo a adorar otros
dioses. No le bastó con él. Él se llevó a todo el pueblo y les dijo: aquí adoren. Y todavía se atreve a decir: estos becerros son los dioses que los sacaron de tierra de Egipto. Y escucha, sabes, a veces el pueblo peca también porque no es entendido. Porque nadie se levantó y dijo: no es cierto, el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto es el Dios poderoso de Israel, Jehová de los ejércitos, y en él confiamos. Pero todo el pueblo, en lugar de decir eso, dice: no tienes razón, vamos a adorar a los becerros. Ahí no son ovejas, ahí son borregos, porque nomás son acarreados. Hacen todo así sin pensar. Diga conmigo: las ovejas sí piensan. ¿Sabe usted que las ovejas son muy inteligentes? Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Sí. Entonces ese pueblo no era el rebaño de Dios, porque no siguieron a Dios, siguieron la voz de otro. Les dijeron: ahí están los dioses que los sacaron de tierra de Egipto. Y entonces ahí va todo el pueblo: sí, vamos a adorar. Y eso es un gran problema. Y el pecado mayor de Jeroboam, ¿sabes cuál fue? Llevar un culto, una adoración al pueblo que no era adoración a Dios, que no era para honrar a Dios, sino que era desviarse en dioses ajenos. ¿Y sabes por qué la gente sí aceptó esos dioses? Diga conmigo: por flojera. Te voy a explicar por qué. Todas las tribus, donde quiera que estén, tienen que ir a dar ofrenda a Jerusalén. Todas. Haz de cuenta que Israel es como México. Unos están por Nayarit, unos están por Tlaxcala, otros están en Baja California, pero la ordenanza era: todos tienen que ir a dar adoración a Jerusalén, que era el centro de Israel, el centro político. Entonces, que es como decirle a todos los estados: todos tienen que venir a la Ciudad de México a traer sus ofrendas. Pero a alguien le dicen: ya no te preocupes, no vayas hasta allá, aquí te pusimos un lugar cerquita. ¿Sabes cuál es el problema del pueblo? Diga conmigo: que es flojo. Diga conmigo: ay. Decía una hermana que ya partió con el Señor, dice: la mies es mucha y los obreros flojos. La Biblia dice: son los obreros pocos, pero ella decía: pero son flojos. ¿Y sabes? Pues claro que les endulzaron el oído, porque dijeron: ya no vayas a Jerusalén, aquí cerquita te ponemos el becerro y aquí trae tus ofrendas, aquí está bien, ¿para qué te cansas? Yo te voy a decir algo: cuando alguien en tu vida venga y te diga: ¿para qué vas a la iglesia? Y luego los domingos, ahí tú tienes que descansar. ¿Para qué te levantas tan temprano? ¿Para qué vas? ¿Para qué viaje tan largo? Tienes que tomar 2 combis o un pecero y aventarte todavía a pie como 5 calles. ¿Para qué? Esa es la voz del enemigo que quiere desviarte de tu propósito. No dejes que nadie te desvíe haciéndote creer que las cosas deben de ser fáciles para que sean agradables a ti. Dios jamás ha prometido una vida fácil. Jamás. Jamás. Dios jamás te ha prometido una vida fácil. Te ha prometido una vida donde Él va a estar contigo siempre. Pero eso no significa que sea fácil. Eso significa que Él te va a ayudar cuando tú lo necesites. Este ejemplo también hace muchos años ya me pasó aquí en la iglesia. Antes teníamos los cultos a las 4 de la tarde. Y decía: no, sí, pastor, porque nos levantamos como a las 12, 1 de la madrugada del domingo, vamos por un consomecito, nos echamos un baño, porque el domingo sí toca baño de ley, aunque en la semana no, y nos vamos a la iglesia a las 4. Creo que son pocos los que estaban cuando nos tocaba a las 4. ¿Sí se acuerda, hermana Esme? Usted sí estaba, hermana Leti, Coque. Era a las 4. Y de repente dicen los hermanos: no.
Es que ya no tenemos tiempo en la tarde. Hay que pasarlo temprano. Órale, vamos a pasarlo temprano. ¿Les late a las 10? A las 10. Bueno, empezamos un tiempo a las 10 y de repente salen otros pelados. No, pastor, regréselo a las 4, porque ya no nos da tiempo ahora en la mañana. Y ya dijimos, no, ya se cambió, ni modo. Si quiere venir, bueno. Mientras más fácil se lo hagas, más conchas se van a poner. Mientras más, y escucha, a veces esa es la trampa del enemigo, a decirte que las cosas deben de ser fáciles. A veces la trampa del enemigo es engañarte para decirte, así más fácil, así mejor, ¿para qué te complicas? Más rápido, no vayas hasta allá a dar tu adoración a Jerusalén, aquí cerquita. Y el pecado de Jeroboam fue ese, hacerle las cosas fáciles al pueblo y desviar la adoración del pueblo para adorar becerros porque estaban cerca. ¿Y qué crees que dijo el pueblo? El pueblo dijo, sí, nos parece bien, que sea el becerro, no importa. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? No, está bien, nos esforzamos menos, nos cansamos menos. De repente alguien dice, no, pastor, ¿para qué tanto? Día del niño, ¿para qué con los adultos mayores? ¿Para qué las cenas? Y luego el 24, usted no, porque no tiene vida. Y usted además quiere estar haciendo cosas. El 24 todos queremos estar con nuestra familia. Y usted se le ocurre esa cosa de hacer cenas y todavía venir y que oremos por ellos. Hay que dejarlas ahí, que las agarren y que se vayan. ¿Por qué nos complicamos? Más fácil, pastor, ya no haga tantas cosas. A veces el engaño del enemigo es querer hacerte las cosas fáciles, 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 para que tú te desvíes. No, pastor, ¿y por qué no somos como los de los sábados? Mejor que sea la reunión en sábado. Y después va a decir, es que hoy no puedo, pastor, porque tengo los 15 años, tengo la boda, tengo que ir aquí, tengo que ir allá. No, pastor, el sábado es día de fiesta. Pero tú quieres las cosas fáciles. No caigas en la trampa del enemigo. ¿Sabe qué me sorprende de esta lectura? Que nadie del pueblo se puso en contra de eso. Todo el pueblo dijo, sí, como es más fácil, está bien, pues hagámoslo aquí aunque esté mal. Y cuando tú cambias las cosas por hacerlas más fáciles aunque estén mal, ¿sabes cuál va a ser el resultado? Te vas a ahorrar tiempo, pero el desastre va a ser el mismo o peor, porque tú sabes que se está haciendo mal. O sea, que sea fácil no significa que es lo correcto. No, pastor, ¿y por qué no sigue mejor? Ya no hay que venir a la iglesia. Usted nada más transmite en vivo y ahí vamos a estar pegadotes para no salir de nuestra casa. ¿Sabe? Por eso quitamos las transmisiones de los jueves en vivo. Porque ya de repente veíamos y toda la iglesia está viendo, pero ya no hay nadie aquí. No, que vengan, que se esfuercen, que les cueste acercarse a Cristo para que sepan, valoren el sacrificio de la cruz. ¿Tú crees que a Jesús no le costó ir a la cruz? Claro que le costó. En el Getsemaní dice la escritura que él sudaba gotas de sangre por la presión que tenía él en su cuerpo de lo que él iba a esperar. ¿Sabes? Lo azotaron. Y dice que quienes lo azotaron eran romanos. Y sabes que el azote fue un azote por romanos, no por judíos. Fue por romanos. Y eso le dice que cuando los historiadores dicen que cuando lo azotaban en cada latigazo, las puntas del látigo tenían unas bolitas de metal con picos. Y cuando le pegaban, se le enterraban en la piel. Y entonces le jalaban el látigo y se venía con todo y carne.
sea, ¿tú crees que no le costó ir? Claro, pero él dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Está conmigo? Y de repente: no, pastor, es que yo la quiero más. Póngame a cantar. Y yo le voy a decir: hay gente que ha querido aquí. Le digo: sí, tienes que estar un año, tienes que ser una persona de testimonio, tienes que ir bien en la escuela, tienes que venir a los ensayos, tienes que aprender a sujetarte. Si tú eres un adulto, tienes que aprender a ser fiel con Dios en tus diezmos, en tus ofrendas. Tienes que ser una persona que está aquí establecido con un buen testimonio. Y dice: tanto para cantar, mejor no canto. Pues porque la querías fácil. La querías fácil. No, pastor, yo quiero ser un líder en la iglesia. Está bien. Tienes que ser una persona que tu casa esté en orden, que se sujete, que tú seas un testimonio para tu familia, que seas un testimonio en la iglesia, que seas una persona intachable, que nadie tenga nada en contra de ti, que no seas un deudor, que no le entres al vino, que estés ordenado en tus finanzas. No, mejor me quedo así como estoy. Claro, porque esforzarte no se te hace tan agradable. ¿Está conmigo? Ah, no, pastor, yo pensé que nada más porque éramos cuates ya podía yo acá. Es más, ya póngame el título de copastor y ya nos rifamos los dos. Eso es muy fácil, hermano. Eso es muy sencillo. ¿Está conmigo? A veces el engaño del enemigo es quererte poner las cosas fáciles. Jóvenes, ¿saben cómo a veces los quiere engañar el enemigo? Con darles placer fácil. Ay, no, vamos a meternos y vamos a protegernos. Y no va a pasar nada. Y quién sabe qué. Y al fin ya hablé con la otra persona y ella tampoco quiere compromiso. O sea, nada más va a ser un encuentro fugaz y vámonos, y ya cada quien para su casa. Ese es el engaño peor del enemigo que te mete en tu cabeza, de darte placer fácil. Espérate, guárdate, espérate a que alguien con el que te vas a casar, y ahora sí haz y deshaz. Ahora, como dicen por ahí si quieres rompe el catre, como tú quieras. Pero antes no, porque está mal, porque ese es un pecado, se llama fornicación. Ya conmigo: ay, dice por ahí Ismael. Ay, hermanos. Y no dijo nombres nomás porque el Espíritu le dijo: aguántate, todavía no es tiempo. Uno dijimos nombres y dijeron, luego empezaron a sudar. Que no diga el mío, que no diga el mío. Hermanos, a veces que te vendan las cosas fáciles no es lo adecuado ni lo correcto. Hay gente que dice: no, yo ya me voy a salir de mi casa y me voy a casar porque ya no quiero estar escuchando a mi mamá que me está. Ándale pues, y te casas y de repente el pelado que te toca se echa enciende la moto en la noche ahí en la cama y tú dices: manches, ¿qué comió? Te tienes que parar a hacerle el desayuno, tienes que lavarle los calzones. Y si se cree Superman, el hombre de acero, le van a salir hasta oxidados. ¿Qué necesidad tienes tú? ¿Qué necesidad tienes tú? Ah, no, pero es que se me hizo más fácil casarme. A veces que te vendan la idea de la facilidad, es el enemigo que te está queriendo desviar de tu propósito. ¿Sí estás conmigo? ¿Estás conmigo, hermano? No todo en la vida del creyente tiene que ser fácil. Hay cosas que te van a costar mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha disciplina. Pero ese es el camino que Dios quiere que transites, y no el de la facilidad en todo. Yo no digo que algunas cosas se te van a dar
porque tienes la bendición de Dios, el favor de Dios, pero no todo va a ser fácil. Hay cosas donde tú tienes que batallar, tienes que aprender a caminar, como dijo el Señor Jesucristo: tomen su cruz y síganme. Algunos dicen: no, yo aquí tengo mi cruz al lado, es mi esposo. No, pastoristi, esta es la cruz con la que debo de cargar. Pues camina con ella. Como dicen por ahí, tú lo escogiste. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Entonces el pecado de Jeroboam era hacerle fácil las cosas a los hijos de Dios. Decirles: no vayan hasta allá, aquí adoren, aquí traigan todo. Y los desvió. Y Dios se molestó por ello. Ve, quiero que escuches lo que le dice Dios a Jeroboam. Ve conmigo. Primera de Reyes 14:1. Y aquí está la respuesta para algunos de ustedes que se han preguntado: oye, ¿y por qué Dios no me responde si yo he tratado? Diga conmigo: tratar no es suficiente. Tienes que hacerlo. Porque algunos dicen: yo he tratado de ser fiel, yo he tratado de ir a la iglesia, yo he tratado de congregarme, yo he tratado de ser honesto. Y con tratar, eso no es algo verídico para Dios. ¿Está conmigo? Muy bien. Primera de Reyes 14:1 dice: en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. ¿Y qué crees que es lo que va a pedir Jeroboam cuando su hijo cae enfermo? ¿Qué es lo primero? Que Dios me ayude, porque yo estoy tratando de hacer las cosas de esto. Y así funciona nuestra mente. Medio hacemos las cosas, pero sí exigimos que Dios nos ayude cuando nosotros necesitamos. Y ese es un pensamiento que a veces es erróneo en nosotros. ¿Por qué? Porque ni estás firme, ni eres fiel, ni eres constante, ni le buscas, ni te apegas a él. Pero cuando tú necesitas, ahí sí quieres que Dios actúe, pero rápido. Y esto le pasa a este pelado, Dice: su hijo cae enfermo. 14:2. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Ve, ¿con quién va a ir? Con el profeta que le dijo que él iba a ser rey y que Dios iba a establecer su linaje y que lo iba a tener ahí. Ve. Dice: y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño, de su hijo que estaba enfermo. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a la casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían obscurecido a causa de la vejez. Primera de Reyes 14:5 continúa: mas Jehová había dicho al profeta Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. 6. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. 7. Ve y dile a Jeroboam. Ve, este es el mensaje que ahora Dios le regresa a Jeroboam cuando él lo va a consultar. Ve, dice 14:7. Ve y di a Jeroboam: así ha dicho Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti,
Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme. A mí me echaste a tus espaldas. Por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú, mujer, levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, el niño morirá. Ya conmigo, ay, qué palabra tan dura. Pero nosotros debemos de luchar porque nuestra vida no se asemeje a esta vida de Jeroboam. Porque nosotros a veces somos infieles con Dios, inconstantes con Dios, somos desapegados de Dios, no le honramos, no tenemos comunión con Él, no le buscamos. Pero cuando necesitamos de Dios, lo primero que queremos es: Dios, hazlo. ¿Y sabes qué le dijo Dios a Jeroboam? Dile que no lo voy a hacer. Regrésate y dile que el reino va a caer, que toda su descendencia va a caer, y que el niño que está enfermo también va a morir cuando tú pongas un pie en la ciudad. Wow. 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 A veces queremos que funcione nuestra vida como un mago con una varita mágica, y tú nada más agítala y que se hagan las cosas. Y así no funciona, hermano. Así no funciona. Porque a Jeroboam se lo dijo: mantente fiel, firme, guarda los estatutos, los mandatos, y entonces yo voy a firmar tu casa. Pero tú no lo haces, y aquí está la consecuencia: te voy a desarraigar, y no solo eso, ni siquiera te voy a ayudar. Y tú vas a decir: pero es que Dios, ¿por qué es tan duro? Y te voy a decir algo: cuando alguien avisa, no traiciona. Di conmigo: cuando alguien avisa, no traiciona. Y Dios siempre avisa, Dios siempre dice, Dios siempre habla claramente. Y a veces, aunque hable claramente, tú eres el que decides no hacer las cosas. Y eso pasa mucho en la vida del creyente. Y de repente: no, pastor, es que ahora sí mi esposo está bien mal, venga a orar por él. Y sabes, aunque vayamos, si Dios ha dicho que no, va a ser que no, porque no te mantuviste fiel. ¿Está conmigo? No, pero es que Dios tiene misericordia. Sí, es misericordioso. Pero también cuando Dios dice no lo voy a hacer, no hay nada que lo mueva de él. Y a veces le estamos jugando mucho con Dios así. Estar medio entre la cuerda, y de repente como que sí, como que no. Pero cuando necesite, Dios, yo quiero que lo hagas a la de ya. Y así no funciona, hermano. Así no es. O te afianzas, te afirmas, lo sigues, te apasionas, te aferras a Él, y entonces claro que Dios va a dar la cara por ti. Claro que Dios va a responder por ti, porque tú estás dándolo todo por Él. Pero cuando tú tomas a Dios de juego, de a veces sí, de a veces no, de cuando yo quiero, de cuando yo tengo tiempo, de cuando a mí se me dé la gana, entonces, hermano, tú solamente estás jugando con Dios y lo estás echando. ¿Sabes qué le dijo Dios a Jeroboam? Me has echado a las espaldas, has puesto otros dioses delante de mí, y a mí me echaste a las espaldas. A veces le damos la espalda a Dios y no entendemos que Dios también en su soberanía puede dejar que las cosas pasen para que tú entiendas, porque decidiste tomar el camino del aprendizaje, del dolor,
y no de la gracia. Porque si hubiera sido entendido, todo te hubiera sido dado por gracia, no porque lo merecieras, sino porque Dios dijo simple y sencillamente te lo doy. Pero cuando nosotros no atendemos el camino de la gracia, entonces viene el camino del dolor, que es el de la ley, el de los castigos, cuando Dios ya entregó a su Hijo para salvación nuestra, para vivir en la gracia. Vivir en la gracia es: no lo merezco, pero Dios me lo da. Pero cuando tú no te apegas a vivir a la gracia, entonces viene el camino del dolor, el de voy a aprender a la mala, voy a aprender con regaños, con enojos, con castigos de Dios, porque no quise entender por las buenas. ¿Está conmigo? Le voy a recomendar 2 libros que usted los tiene que leer alguna vez en la vida. Uno se llama Totalmente por Gracia, de Charles Spurgeon. Ese hombre se conoce como el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, Totalmente por Gracia. Y el otro libro se llama El Evangelio de los Andrajosos, de Brennan Manning. Y tú vas a entender ahí qué es la gracia. Vas a entender ahí que somos las personas más miserables en esta tierra, que no merecemos nada, pero aún así Dios está dispuesto a darnos todo. Y dice Brennan Manning: somos unos andrajosos delante de Dios. Tú te presentas con Dios y Dios trae vestiduras blancas, porque es puro, perfecto, sin mácula, sin mancha. Y tú y yo nos presentamos y nos vemos como andrajosos delante de Él, pero aún así Él decide amarnos y bendecirnos, aún así como somos. Dile al que está a un lado tuyo: tú no mereces nada, pero todo te ha sido dado por su gracia. Todo lo tienes por su gracia. Ya voy a empezar a cerrar, hermano. Yo quiero darte este consejo en este día. Y a lo mejor es algo muy obvio, y a lo mejor es algo muy sencillo, pero el asunto es: no juegues a ser cristiano. No juegues con Dios a tener una relación que no va a dar fruto. Es como un compromiso de matrimonio. Cuando alguien se compromete matrimonialmente, pues se compromete a dejar muchas cosas para satisfacer a esa persona con la que se va a casar. Pero si la persona que se compromete no le importa el compromiso, anda de aquí para allá, anda haciendo su desastre, entonces la persona a la que se le hizo la promesa dice: es que yo así no quiero nada con este, porque no se compromete, porque no es algo serio, porque no es algo que me está mostrando con su vida. Y yo te quiero decir, nuestra fidelidad a Dios, nuestro compromiso a Dios, no se le demuestra con lo que tú dices, se le demuestra con lo que tú haces con tu vida. Por eso dice la Escritura: muchos me dicen Señor, Señor, y muchos de ellos no entrarán al reino de los cielos, porque solamente es un compromiso de boca, de labios para afuera. Y lo que Dios quiere es un compromiso con tu vida, que se ve en tus hechos, en tus actos, en que si estás haciendo algo mal lo dejes de hacer, en que si estás caminando por el camino equivocado dejes de transitar por ahí y te vayas por el camino de la verdad y de la vida, que es Cristo. En que si tú sabes que algo no está correcto en tu vida, lo dejes de una vez por todas. Y eso no es fácil, porque de repente dices: no, ¿yo cómo voy a dejar eso? Yo no puedo dejar de tomar, de fumar, de tener relaciones insanas, no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello, y así te la pasas diciendo que no puedes. Y solamente estás jugando con tu compromiso con Dios. Solamente estás jugando. ¿Y sabes qué viene después de eso? Las malas decisiones, las malas consecuencias, y después viene la muerte espiritual. ¿Estás conmigo? Ponte de pie un momento.
Hermano, afírmate en Dios. A lo mejor hay alguno aquí que diga: no, yo en el trabajo ni siquiera digo que soy cristiano, porque no vaya a ser que me vayan a hacer algo. Hermano, afírmate, que nadie te mueva del conocimiento que has alcanzado en Cristo, que nadie te tambalee en lo que has alcanzado en Cristo, que nadie te desvíe, ni la facilidad de este mundo te quiera desviar, ni el engaño de las cosas que tú te hagas en tu cabeza que no son reales. La suposición te va a matar. No permitas que llegue a tu vida. No permitas que vengan malas decisiones de lo que tú supones. No permitas que la facilidad te haga alejarte. Cuando yo llegué al cristianismo, ¿sabes qué es lo que más me costó? Ir los domingos temprano a la iglesia. Yo no iba ni a la iglesia tradicional. Solo me paraba los días que había fiesta por ir a comprar churros. Solo iba a eso, esa es la realidad. Yo no iba. Y de repente llegas al cristianismo y te dices: no, aquí tienes que venir todos los domingos a buscar a Dios, y temprano. Y me costó una barbaridad llevar 20 años de no hacerlo, y de repente dar un giro en mi vida para ahora pararme temprano para ir a buscar a Dios. Es un golpe. Pero yo te quiero decir algo, y esto es lo que quiero que tú te lleves a tu casa y a tu corazón en este día. Pero si tú te afirmas en Dios, Dios va a sostener su pacto para contigo. Si tú te afirmas en Dios, Dios va a sembrarte, Dios va a fortalecerte, Dios va a hacer que las cosas que Él dijo ocurran conforme a su voluntad y a su propósito. Y aunque las veas muy lejanas, aunque parezcan que no se van a dar, pero si tú te afirmas en Dios, Dios va a hacer lo necesario para que todo ocurra conforme a su voluntad en Cristo Jesús. Afírmate, no dejes que nadie te mueva, no dejes que nadie te quite del camino, no dejes que los deseos placenteros de tu vida te orillen un camino que no es el camino de Dios. No dejes que los engaños de esta vida te lleven por caminos incorrectos. No dejes que lo que te digan que debe de ser fácil te lleve por caminos equivocados. Algunos van a decir: no, pastor, pero es que yo no me puedo guardar porque pues a mí me gusta el merequetengue y yo ya no puedo dejar eso. No dejes que el engaño de que no puedes se apodere de tu vida. Tú puedes no por ti. Tú puedes no por ti ni por tus fuerzas. Tú puedes porque Dios está contigo, porque Él te eligió a ti sobre otros. Como eres, como seas, como estés, te eligió en medio de la majada, en medio de muchos. Decidió poner sus ojos en ti. Claro que puedes. Decidió elegirte a ti en vez de elegir a otro. Claro que puedes, porque Él es tu fuerza, es tu fortaleza, es tu sostén, es tu guía, es tu guarda. Claro que puedes. Cierra tus ojos, levanta tus manos al Señor. Haz una oración ahí en tu lugar. Dile: Señor, afírmame. Señor, sosténme en este caminar. Señor, dame fuerza, dame entendimiento, dame de tu gracia, dame de tu espíritu para que yo pueda avanzar. No permitas que yo mengue, que yo, Señor, me achique ante las cosas que hay a mi alrededor, sino que a través de ti yo tenga la fuerza para avanzar, para sostenerme en esta vida, para tener fe, para tener esperanza. Aunque la gente diga mil cosas, tú eres mi fortaleza, tú eres el que me sostiene, Señor. Aunque el mundo se esté despedazando afuera, nosotros confiamos en que tú eres el que tiene el control de nuestras vidas, porque pagaste por nosotros un precio muy alto, precio de sangre, precio de cruz, el precio del Hijo de Dios. Afírmanos.
salvación.